Buenos días, nosotros venimos a hablarles sobre la exploración y muestreo. Mi equipo está conformado por Hernández Soto Pablo, Mercado Juárez Daniel, Solís Ponce Marco Antonio, Duarte Félix Ismael y su servidor López Escobedo Alexis. Buenos días, mi nombre es Alexis López y le hablaré sobre los sondeos preliminares. Su objeto es obtener en el campo la información que permita determinar las características geotécnicas de las rocas o los suelos que construyen el sitio explorado. Tales características son origen y clasificación geológica de los suelos y rocas, secuencia de los extractos o capas del suelo y rocas, clasificación geotécnica de los materiales de cada estrato, estructuras y consistencia natural de los materiales de cada estrato y posición de nivel freático. Pozo al cielo abierto con muestreo alterado e inalterado. El alterado son aquellas cuya estructura es afectada por el muestreo. Sirven para clasificar los suelos, hacer determinaciones de propiedades índice y para preparar especímenes compactados para pruebas de permeabilidad y mecánicas. El inalterado son aquellas cuya estructura no es afectada significativamente por el muestreo. Se utilizan para clasificar los suelos y hacer determinaciones de propiedades índice, mecánicas e hidráulicas. En las obras de infraestructura de almacenamiento se requiere realizar estos muestreos con la finalidad de ampliar la información de los parámetros obtenidos mediante estudios de campo, determinando las propiedades mediante pruebas especiales de laboratorio. Buen día, mi nombre es Daniel Mercado y yo les hablaré de la perforación composteadora. A diferencia de los sondeos a cielo abierto, el método de perforación composteadora únicamente permite obtener muestras alteradas, pero esto basta para saber las características del suelo y relación que tienen con la cantidad de agua en un suelo plástico. Para obtener estas muestras se usan barrenos helicoidales y posteadores, que son como dos palas muy cerradas de la parte baja, las cuales tienen un agarre en forma de T. Estas herramientas se hace penetrar en el suelo haciéndola girar sobre el material. La forma o distancia entre las hélices del barreno a utilizar depende del tipo de suelo. Para un suelo arenoso deben estar más cerradas que para un suelo plástico. Las herramientas antes mencionadas se adaptan en un extremo de la tubería y se le van añadiendo más tramos de tubo conforme el pozo se vaya haciendo más profundo. Dichos tubos se colocan en la superficie. Si el muestreo continúa por debajo del nivel freático, se debe utilizar cucharas especiales. Las muestras que se obtienen con estas cucharas son más alteradas, ya que es la variable de la cantidad de agua que entra en la cuchara y el suelo. A causa de esto solo se puede obtener una clasificación y realizar pruebas para las cuales no necesitan una muestra inalterada. Los tipos de posteadoras son cucharas especiales, tipos de barreno, perforaciones con barrenos helicoidales o posteadores. Barrenos helicoidales. Pertenece a los sondeos de exploración de carácter preliminar, los cuales tienen como objetivo determinar las características geotécnicas de las rocas o los suelos que constituyen el sitio explorado. En estos sondeos exploratorios, la muestra del suelo obtenida es una completamente alterada, pero suele ser representativa del suelo en lo que referente al contenido de agua, por lo menos en suelo muy plástico. Barrenos helicoidales. Un barreno es un dispositivo o herramienta utilizada para realizar agujeros o pozos cilíndricos extrayendo el material sólido perforado por el medio de un tornillo helicoidal rotatorio. Los tipos de barrenos son de Eastman, Riverside y barreno espiral. Buenos días, mi nombre es Marco Antonio Solís y le voy a hablar sobre sondeo de penetración y sondeo cónicos. El sondeo de penetración estándar se emplea para la recuperación de muestras alteradas del suelo, las cuales en el campo permiten identificar el tipo de suelo y definir estratigrafías. En el laboratorio permite identificación de propiedades índice como el contenido de la humedad, límites de consistencia, entre otros. Con el número de golpes que se necesita para indicar el penetrómetro usado en las pruebas se estima, mediante la relación empírica, la resistencia en el corte. El penetrómetro consiste en un tubo de acero cuyo extremo se acopla a una zapata afiliada del mismo material. El tubo se cortó longitudinalmente para facilitar la absorción y recuperación de la muestra.
Si se estima necesario, se puede usar una castilla para atrapar la muestra. Aparte del penetrómetro estándar, la ejecución de un SPT requiere la utilización del siguiente equipo: columna de barras, martinete golpeador, malacate. Durante la ejecución del sondeo, se debe indicar el penetrómetro 60 centímetros a la profundidad, la que desea la muestra, contando el número de los golpes del martinete correspondiente a cada etapa de 15 centímetros, en caso que se alcance de 50 golpes, sin que supere alguna etapa de 15 centímetros. Se debe suspender la prueba, pues en teoría se altera demasiado el suelo. El sondeo de penetración cónica es un método utilizado para determinar las propiedades de ingeniería geotécnica de los suelos y delinear la estratigrafía del suelo. Inicialmente se desarrolló en la década de 1950 en el laboratorio holandés de mecánica de suelos. Basado en la historia, también se lo ha llamado la prueba del cono holandés. Hoy en día es uno de los métodos de suelo más utilizados, aceptados para la investigación de suelos en todo el mundo. El método de prueba consiste en empujar un cono instrumentado con la punta hacia abajo, hacia el suelo a una velocidad controlada de 1.5 a 2.5 centímetros por segundo. La resolución del CPT a delinear las capas estratigráficas está en relación con el tamaño de la punta del cono, con puntas de cono típicas que tienen un área de sección transversal de 10 a 15 centímetros cuadrados, que corresponde al diámetro de 3.6 y 4.4 centímetros. Se desarrolló muy temprano la penetración de subtracción a la altura de 1 centímetro cuadrado y se une un programador diseñado al suelo. Muy buen día, compañeros y maestro. Yo soy Pablo Hernández y en esta parte de la investigación se abordará el tema de método de sondeos definitivos, el cual es el paso más importante de una investigación, ya que en este tipo de método se obtienen muestras con la mínima alteración posible en el suelo. Tenemos claro que es imposible obtener muestras completamente inalteradas, pero en este método se estudia con la mínima alteración posible, ya que las mejores muestras inalteradas son aquellas en las que la humedad y la composición no sufren cambios con la relación de vacíos y la estructura del suelo al removerlo. El primer método que se abordará será pozos a cielo abierto o con muestreo inalterado. La toma directa de un trozo de suelo excavado a mano cuidadosamente es la mejor muestra inalterada que se puede obtener en la naturaleza. El procedimiento para obtener una muestra de este tipo es el siguiente. Se excava un pozo en el lugar hasta la profundidad a la que se quiere tomar la muestra, así como estamos viendo en la imagen. Se quita con cuidado el suelo alrededor de ella de manera en que ésta se proyecte sobre el lado o fondo de la excavación con un pequeño tacón. Si la muestra es fuerte y rígida, se puede separar de su base cortándola con una paleta plana. Un método muy bueno es colocar la muestra en una caja de madera resistente con fondo y tapa removibles, dejando un espacio libre de 2 centímetros alrededor de la misma, para rellenarlo posteriormente con parafina fundida. La muestra y la caja se sacan de la excavación y se vierte parafina en ambos extremos de la muestra, colocándose posteriormente en el fondo de la tapa para ser sellada cuidadosamente al laboratorio donde se le harán las pruebas correspondientes. Como podemos ver en la imagen, está el pozo alrededor de la muestra, se desbasta las orillas para la colocación de la muestra, se tapa la muestra con la caja y ya se retira y se sella la caja. El siguiente método que se trata del método con tubo de pared delgada. El uso de tubo metálico de pared delgada para la obtención de muestras relativamente inalteradas de suelo es destinado a establecer las propiedades de resistencia, compresibilidad, permeabilidad y densidad. Este método se limita a suelos que no pueden ser penetrados con el tubo de pared delgada. No se recomienda para el muestreo de suelos que contengan grava, partículas cementadas de gran tamaño
o suelos muy duros. Pues básicamente porque pues el suelo, no va a entrar el material en el tubo, y por eso se dice que pues no se recomienda en ese tipo de suelos muy duros. El procedimiento como para obtener las muestras es el siguiente. Se hinca el muestrador usando el gato de la perforadora, procurando que el hincado sea rápido y a velocidad constante, haciéndose necesario tener bien anclada la máquina al terreno. Cuando no se dispone de la perforadora hidráulica, la introducción del muestrador deberá ejecutarse usando el malacate con un juego de poleas. Después de extraer la muestra, se limpia el fondo del pozo para evitar que existan sedimentos que se introduzcan en el muestrador y disminuyan el porcentaje de recuperación de la muestra, ya sea por medio de la posteadora, con cuchara o bien por medio de inyección de agua. Si la perforación se profundiza y el tipo de arcilla es muy blanda, se hace necesario reforzar las paredes por medio de lodo o bien con una tubería más grande que el diámetro de que se está tratando. Y la muestra, esto con el propósito de no alterar el terreno con el hincado a golpes del ADM. La calidad de una buena muestra inalterada depende de los siguientes factores: desplazamiento del suelo por el muestreador, método para introducir el muestreador en el terreno, rozamiento en la cara interior del muestreador, compresión del suelo debido a la presión de la sobrecarga, manipulación y almacenaje de la muestra hasta ser ensayada. Y eso sería todo de mi parte. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ismael y le voy a hablar sobre el sondeo rotatorio para roca. Cuando un sondeo alcanza una capa de roca más o menos firme o cuando el curso de la perforación, las herramientas hasta aquí descritas tropiezan con un bloque grande de naturaleza rocosa, no es posible lograr penetración con los métodos estudiados y ha de recurrirse con un procedimiento diferente. Broca diamante. Al extremo de la tubería de perforación va colocado un muestreo especial llamado de corazón, en cuyo extremo inferior se acopla una broca de acero duro con extrusiones de diamantes industrial que facilitan la perforación. Broca de tipo cáliz. Los muestradores son de acero duro y la penetración se facilita por medio de municiones de acero que se echan a través de la tubería hueca hasta la perforación y que actúan como abrasivo. También les voy a hablar sobre la conservación de muestras. La forma de conservación depende de las características de la muestra. Así, las matrices sólidas suelen enfriarse, mientras que las muestras de agua suelen someterse a diversas técnicas de conservación más o menos específicas, dependiendo de los analitos que se estudien. La conservación suele basarse en el empleo de sustancias químicas como ácidos o bases para controlar el pH, ácido ascórbico o tiosulfato, que se reducen en el efecto del cloro residual y otros oxidantes en las aguas. Como se ha dicho, un sistema de conservación frecuente es el almacenamiento de baja temperatura, generalmente a 4 grados. Se aconseja que las muestras se almacenen en la oscuridad y en los frascos de color topacio.